Ella, una directora de orquesta perfeccionista, sentía que a su música le faltaba alma. Él, un técnico de sonido caótico, escuchaba música en todo. El primer encuentro es un desastre, pero él la escucha batallando con una composición sin vida y pregunta: «Estás tocando las notas, pero no estás contando la historia». ¿Cuál es la historia detrás de esta melodía? Esa pregunta derrumba las defensas de Eleonora. Julio la ayuda a encontrar la emoción detrás de las notas. Prepárense para un giro inesperado donde el consejo intentará alejarlo, pero la pasión y el amor probarán que la verdadera armonía reside en el equilibrio entre caos y precisión. Vean esta historia hasta el final. Se sorprenderán. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse a este canal, dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas empolvadas del Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México, creando haces dorados que danzaban sobre las filas vacías de butacas de terciopelo rojo. Eleonora Vargas se ajustó las gafas de lectura y observó cada detalle del ambiente con la mirada meticulosa de quien conoce cada centímetro de aquel espacio sagrado. Sus manos, delicadas pero firmes, hojeaban la partitura de Brahms que reposaba sobre el atril del director, verificando por tercera vez si todas las anotaciones estaban perfectamente alineadas. A los 32 años, Eleonora había conquistado el respeto de toda la comunidad artística mexicana. Hija de inmigrantes alemanes que se establecieron en la Ciudad de México décadas atrás, ella creció en un ambiente donde la disciplina y la excelencia no eran opcionales, sino requisitos básicos de la existencia. Su padre, un relojero meticuloso, y su madre, profesora de piano, moldearon en ella una personalidad que encontraba belleza en la precisión y paz en el control absoluto. Como directora artística de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Eleonora transformara un conjunto musical respetable en una de las más prestigiosas orquestas del país. Cada ensayo era conducido con la precisión de un cirujano, cada nota ejecutada con la perfección de un reloj suizo. Músicos experimentados murmuraban entre sí que trabajar bajo su batuta era como participar de una danza coreografiada por los propios dioses de la música. En aquella tarde de jueves, sin embargo, algo perturbaba la armonía usual de su mundo. La presentación de gala de la próxima semana sería la más importante de su carrera. Una noche benéfica que reuniría a la élite cultural y empresarial de todo México. El programa incluía obras de compositores mexicanos clásicos, intercaladas con su propia composición inédita, un concierto para violín que ella venía perfeccionando hacía 2 años. Eleonora caminaba por el escenario vacío, sus zapatos de tacón bajo resonando en el silencio solemne del teatro. Se detuvo delante del piano de cola Steinway, abrió la tapa y tocó algunas notas de su composición. El sonido emergía cristalino, técnicamente impecable, cada acorde construido con precisión matemática. Pero mientras sus manos danzaban sobre las teclas, un nudo se formaba en su estómago. La música estaba perfecta, absolutamente perfecta, y era exactamente eso lo que la atormentaba. En los últimos meses, Eleonora había comenzado a cuestionar algo que nunca osara cuestionar antes: su propia arte. Las críticas eran siempre elogiosas, hablando de su técnica impecable y interpretación precisa. Pero recientemente, al leer una reseña particularmente entusiasta sobre su última presentación, una frase la había golpeado como un rayo. La directora Vance ejecuta cada pieza con la perfección de un metrónomo humano. Metrónomo humano. Las palabras resonaban en su mente cada vez que sostenía la batuta. Eleonora cerró la tapa del piano con más fuerza de lo que pretendía, el sonido reverberando por el teatro vacío. Verificó el reloj. 5 de la tarde.
Aún había tiempo para un último ensayo con el primer violín antes de irse a casa, a su apartamento organizado en la colonia Roma, donde cenar sola mientras revisaba partituras se había convertido en su rutina desde hacía años. Su vida personal era un reflejo de su vida profesional, controlada, planeada, desprovista de sorpresas. Despertaba todos los días a las 6 de la mañana, tomaba café con leche descremada y un pan tostado integral. Leía los periódicos culturales mientras planeaba mentalmente los ensayos del día. Sus fines de semana eran dedicados a estudiar nuevas composiciones o visitar a su madre, que a los 75 años aún tocaba piano, con la misma disciplina férrea que había transmitido a su hija. Relaciones románticas eran algo que Eleonora había sistemáticamente evitado. No por falta de interés, sino porque nunca encontrara a alguien que comprendiera la dedicación total que su arte exigía. Los pocos hombres que intentaron acercarse luego desistían ante sus horarios inflexibles y su necesidad de silencio para concentración. «Vives para la música», había dicho el último pretendiente hacía 3 años. «No hay espacio para más nada en tu vida». Él no estaba completamente equivocado, pero lo que él no entendía era que la música se había convertido tanto en su pasión como en su prisión. Eleonora sabía que algo estaba cambiando dentro de ella, una inquietud creciente que no conseguía nombrar ni controlar. Por más que intentara mantener la rutina rigurosa, por más que se concentrara en la búsqueda por la ejecución perfecta, había un vacío expandiéndose en su pecho. Era como si toda la disciplina y control que la habían llevado al tope de su profesión ahora la estuvieran sofocando. Miró una vez más para el escenario vacío, imaginando cómo estaría en la próxima semana. Luces brillantes, platea elegante, cada nota de su composición inédita resonando por el teatro. Debería ser el ápice de su carrera, la confirmación de todo por lo que había trabajado. Pero en vez de anticipación, sentía apenas una melancolía inexplicable, como si estuviérase preparando para ejecutar su propia sentencia de prisión perpetua en la perfección. Guardó la partitura en su carpeta de cuero italiano, acomodó la postura erguida que mantenía desde la infancia y caminó en dirección a la salida. Mañana sería otro día de ensayos rigorosos, de busca por la ejecución impecable, de intentos de encontrar el alma en una música que parecía haber perdido la capacidad de respirar. Del lado de fuera del teatro, la vida de la Ciudad de México seguía su ritmo caótico e imprevisible, pero Eleonora caminaba por ella como si estuviera en una burbuja de silencio, protegida e aislada del mundo real por una armadura invisible de disciplina y control, que por la primera vez en su vida comenzaba a pesar más de lo que protegía. El lunes llegó con una llovizna fina que repiqueteaba en el techo del Teatro de Bellas Artes, creando una sinfonía irregular que hacía a Eleonora fruncir el ceño. Ella detestaba ruidos no programados durante los ensayos, especialmente cuando se preparaba para una presentación tan importante. Había llegado al teatro una hora más temprano, como siempre, para verificar si todo estaba en perfecto orden antes de la llegada de los músicos. Pero nada estaba en orden. El sistema de sonido del teatro, que databa de los años 80, había presentado una falla catastrófica durante el fin de semana. Los altavoces emitían un chillido constante y el equipo de grabación simplemente se rehusaba a funcionar. Para una mujer que había planeado cada detalle de los próximos 5 días con precisión militar, aquello era un desastre. «Conseguimos un técnico de última hora», explicó Roberto Silva, el gerente del teatro, mientras la seguía por los corredores. «No es exactamente lo que esperábamos, pero es el único disponible con esa urgencia. Tiene buena reputación, solo... Bueno, ya verá». A Eleonora no le gustó el tono excitante en la voz de Roberto. Ella necesitaba un profesional competente, alguien que entendiera la importancia crítica de aquel evento, no de alguien que viniera con reservas. Al acercarse al escenario principal,
Un sonido estridente de guitarra eléctrica resonó por el teatro. Eleonora se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron en shock. Alguien estaba tocando rock progresivo en su santuario musical, transformando el ambiente sagrado en algo que más parecía un estudio underground. «Ese es nuestro técnico», murmuró Roberto, claramente incómodo. En el escenario, rodeado por una confusión organizada de cables, amplificadores y equipos electrónicos que Eleonora mal conseguía identificar, estaba un hombre de aproximadamente 30 años. Sus cabellos castaños oscuros caían desalineados sobre los hombros, y él vestía una camiseta desbotada de una banda que ella nunca había oído hablar. Audífonos enormes cubrían sus orejas mientras él probaba conexiones, completamente ajeno a la presencia de los dos. Julio Moreno estaba en su elemento. Para él, cada problema técnico era un rompecabezas musical esperando para ser resuelto. No seguía manuales ni protocolos rígidos, confiaba en sus oídos agudos y en una intuición técnica desarrollada a lo largo de años trabajando en estudios, bares y antros por todo México. Había crecido en las calles de la Ciudad de México, hijo de una madre soltera que limpiaba oficinas por la noche para sustentar a la familia. La música fue su salvación y su escuela, enseñándole que a veces las mejores soluciones venían de la improvisación, no de la teoría. «¡Con permiso!», gritó Eleonora, su voz cortando el aire como una navaja afilada. Julio no oyó. Estaba concentrado en ajustar la ecualización, moviendo controles deslizantes, con la precisión de un maestro dirigiendo una orquesta invisible. Para él, el sonido era algo vivo, que necesitaba ser sentido y moldeado, no solo técnicamente configurado. Eleonora subió al escenario con pasos determinados, sus tacones resonando como tiros en el piso de madera. Cuando llegó cerca lo suficiente, tocó firmemente en el hombro del técnico. Julio se giró, quitando uno de los audífonos. Sus ojos encontraron los de ella, y por un momento el tiempo pareció suspenso. Él vio a una mujer de belleza clásica, con cabellos rubios, presos en un moño impecable, y ojos azules que brillaban con una intensidad que lo pegó desprevenido. Ella vio a un hombre cuyo rostro reflejaba la misma pasión por la música que ella sentía, pero expresada de una forma completamente diferente. «Necesita parar con eso inmediatamente», dijo Eleonora, gesticulando para los equipos. «Este es un teatro clásico, no un estudio de rock». Julio sonrió, una sonrisa que mezclaba diversión genuina con un toque de desafío. «Relájese, maestra. Solo estoy probando la respuesta acústica del ambiente. Este lugar tiene una reverberación increíble, pero los agudos están medio apagados en la región central». «¿Maestra?», Eleonora repitió, su voz subiendo una octava. «Soy la directora artística de esta orquesta y necesito que entienda que tenemos un cronograma muy específico a seguir». «Entendí perfectamente», respondió Julio, colocando el audífono de vuelta en la oreja. «Y es exactamente por eso que estoy trabajando ahora. Usted quiere que todo funcione perfectamente en su presentación, ¿cierto? Entonces déjeme hacer mi trabajo». Eleonora quedó sin palabras. Hacía años que nadie la desafiaba de esa forma. Especialmente no alguien vistiendo una camiseta con agujeros y tenis desgastados. Pero había algo en la confianza tranquila de él, en la forma como hablaba sobre acústica con conocimiento genuino, que la intrigó contra su voluntad. «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó ella, intentando recuperar el control de la situación. «Depende», Julio respondió, ya volviendo su atención para los equipos. «Si usted se queda aquí supervisándome y comentando cada movimiento, va a demorar el día entero. Si me deja trabajar en paz, 2 horas como máximo». La audacia de él era al mismo tiempo irritante y extrañamente refrescante. Eleonora estaba acostumbrada con profesionales que se inclinaban a su autoridad,
que pedían permiso antes de tocar en cualquier cosa. Julio parecía operar en un universo completamente diferente, donde la jerarquía importaba menos que el resultado final. Muy bien, ella dijo retrocediendo algunos pasos. Pero quiero que sepa que el primer ensayo empieza a las 9 en punto. No a las 9:05, no a las 9:02. A las 9. A la orden, jefa. Julio respondió sin mirar para ella, ya inmerso nuevamente en su trabajo. Eleonora bajó del escenario con la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. Por la primera vez en años, alguien había entrado en su espacio sin pedir permiso, había cuestionado su autoridad sin demostrar miedo o reverencia, y más perturbador aún, parte de ella había gustado de la experiencia. Mientras se dirigía a su oficina, aún podía oír los sonidos experimentales que Julio producía, probando diferentes configuraciones y ajustes. Era caótico e imprevisible, todo lo que ella normalmente detestaba. Pero había una lógica musical por detrás de aquella aparente desorden, un método en la locura que su mente entrenada comenzaba a reconocer. Se sentó en su mesa e intentó concentrarse en la revisión final de la partitura, pero sus pensamientos volvían constantemente al técnico en el escenario. Había algo en él que despertara una curiosidad que ella hacía mucho tiempo pensaba haber perdido. Una voluntad de entender cómo alguien podía ser tan diferente de ella y aún así compartir la misma pasión fundamental por la música. Del escenario llegaban ahora sonidos más suaves, una melodía improvisada que Julio tocaba mientras trabajaba. Era simple, sin pretensiones, pero cargaba una emotividad cruda que hizo a Eleonora parar de escribir y solo escuchar. Por la primera vez en meses, ella se pegó oyendo música no para analizar o criticar, sino simplemente para sentir. Durante los 3 días siguientes, Eleonora se vio haciendo algo que jamás imaginara posible, adaptando su rutina rígida para acomodar el caos organizado de Julio Moreno. El técnico había cumplido su promesa, entregando un sistema de sonido impecable en exactamente 2 horas. Pero su presencia en el teatro se extendió más allá del trabajo inicial. Había pequeños ajustes a ser hechos, calibraciones que dependían de la presencia de la orquesta completa, pruebas que solo podrían ser realizadas con el teatro lleno. Para su propia sorpresa, Eleonora no solo permitió que él permaneciera, como comenzó a buscar excusas para interactuar con él. El martes por la mañana, ella llegó al teatro cargando 2 vasos de café. Era un gesto completamente fuera de su carácter, pero justificó para sí misma como cortesía profesional. Julio estaba arrodillado detrás del escenario, ajustando cables con la precisión de un cirujano, pero sin la tensión que generalmente acompañaba trabajos técnicos en el ambiente de ella. «Pensé que usted podría querer café», dijo ella, extendiendo uno de los vasos. Julio miró hacia arriba, genuinamente sorprendido. «Gracias, eso es inesperado». Aceptó el vaso y tomó un sorbo. «Fuerte, me gusta así». «Usted parece alguien que toma café fuerte», Eleonora respondió, e inmediatamente se preguntó de dónde había salido aquel comentario. Ella nunca hacía observaciones personales sobre funcionarios. «Y usted parece alguien que toma té de hierbas», él retrucó con una sonrisa provocativa. «En realidad, yo tomo café más fuerte que ese», ella dijo, sorprendiéndolos a ambos con el tono casi juguetón de su voz. Fue el inicio de una danza verbal que se repetiría por los días siguientes. Durante las pausas de los ensayos, Eleonora se pegaba caminando hasta donde Julio trabajaba, inicialmente con excusas profesionales: verificar el cronograma, discutir ajustes técnicos, confirmar detalles. Pero gradualmente, esas conversaciones evolucionaron para algo más personal. «¿De dónde es?», preguntó ella el miércoles mientras observaba a Julio probar micrófonos. «Ciudad de México, Iztapalapa. ¿Usted?».
Aquí mismo, en la Ciudad de México, familia alemana. Ella paró, percibiendo cómo su respuesta sonaba formal. Mis padres inmigraron en los años 70. Eso explica la disciplina chilanga, Julio comentó, pero sin malicia. Mi madre es de Veracruz. Ella siempre decía que yo heredé el ritmo del Golfo y la terquedad de la Ciudad de México. Eleonora rió, un sonido genuino que la sorprendió. ¿Terquedad? Yo no había notado. La ironía en la voz de ella lo hizo parar lo que estaba haciendo y mirarla directamente. Usted tiene un sentido del humor debajo de toda esa seriedad. ¿Tengo? La pregunta salió antes que ella pudiera censurarse. Definitivamente, usted solo necesita dejarlo salir para respirar de vez en cuando. Esas pequeñas conversaciones comenzaron a afectar a Eleonora de formas que ella no esperaba. Por la primera vez en años, se encontraba anticipando algo además de la perfección técnica de sus ensayos. Comenzó a llegar al teatro algunos minutos más temprano, esperando encontrar a Julio ya trabajando. Descubrió que le gustaba la forma relajada como él hablaba sobre música, como si fuera algo vivo y orgánico, no una ciencia exacta. El jueves, durante el ensayo de la tarde, ocurrió el momento que cambiaría definitivamente la dinámica entre ellos. La orquesta estaba ejecutando la apertura de una pieza de Villalobos cuando Eleonora percibió que algo estaba errado con el sonido. No era técnicamente incorrecto, pero faltaba profundidad, la riqueza que ella sabía que la música debería tener. Interrumpió el ensayo y bajó del atril, dirigiéndose directamente a Julio, que observaba de la lateral del escenario. «El sonido está plano», dijo ella, intentando encontrar las palabras ciertas. «Técnicamente perfecto, pero sin vida». Julio inclinó la cabeza escuchando atentamente. «Usted quiere que yo ajuste los graves. No es solo eso». Eleonora hesitó, entrando en territorio desconocido. Es como si la música estuviera siendo sofocada, como si no pudiera respirar. La comparación tocó algo en Julio. Era exactamente como él sentía música, como un ser vivo que necesitaba de espacio para crecer. ¿Puedo intentar algo? Es medio poco ortodoxo. Eleonora miró para los músicos, que aguardaban pacientemente, después para Julio. Por la primera vez en su carrera, decidió confiar en métodos que no comprendía completamente. «Vamos a intentar». Julio pidió a los músicos para tocar la misma pasaje nuevamente, pero de esta vez él hizo pequeños ajustes en tiempo real, no solo en los equipos técnicos, sino pidiendo cambios sutiles de posicionamiento, sugiriendo que algunos instrumentos tocaran más suave mientras otros se destacaban. Era como si él estuviera pintando con sonido, creando capas y texturas que Eleonora nunca había considerado. El resultado fue revelador. La misma música que había sonado correcta pero sin vida ganó una dimensión completamente nueva. Había respiración en los silencios, emoción en las dinámicas, una narrativa que fluía naturalmente en vez de ser forzada. ¿Cómo hizo eso?, preguntó Eleonora, genuinamente impresionada. «Música no es solo sobre tocar las notas ciertas», Julio respondió guardando sus equipos. «Es sobre contar una historia, y historias necesitan de espacio para desarrollarse». En aquella noche, Eleonora permaneció en el teatro mucho después que todos habían ido, aunque se sentó al piano y tocó su propia composición, la pieza inédita que sería el destaque de la presentación de gala. Aplicó algunas de las ideas que había observado Julio implementar, pequeñas pausas que permitían que la emoción respirase, dinámicas más orgánicas que seguían el flujo natural de la melodía en vez de reglas rígidas. Para su sorpresa, la música sonó diferente. Aún técnicamente perfecta, pero ahora con algo que había estado ausente por tanto tiempo que ella casi había olvidado su existencia. Alma. Cuando finalmente cerró el piano y se preparó para ir, aunque encontró una nota dejada sobre su partitura. Era de Julio.
Su composición es linda, solo necesita confiar en ella lo suficiente para dejarla volar. Eleonora guardó la nota en su carpeta junto con las partituras. Por la primera vez en meses, estaba ansiosa por el ensayo del día siguiente, no solo para corregir imperfecciones técnicas, sino para explorar posibilidades que ni sabía que existían. El mundo perfectamente controlado que había construido estaba comenzando a mostrar fisuras, y sorprendentemente, ella no estaba intentando arreglarlas. Estaba curiosa para ver lo que podría crecer a través de ellas. El viernes amaneció con una llamada que cambiaría todo. Eleonora estaba en su departamento, preparándose para lo que sería el último ensayo antes de la presentación de gala, cuando su teléfono tocó a las 7 de la mañana. Del otro lado de la línea, la voz tensa de Roberto Silva cargaba noticias devastadoras. Eleonora, necesitamos conversar urgentemente. El consejo directivo está reunido en el teatro desde las 6 de la mañana. El corazón de ella disparó. El consejo directivo de la Filarmónica nunca se reunía sin aviso previo, especialmente no en la víspera de una presentación tan importante. ¿Qué pasó? Es sobre el técnico de sonido. Llegaron hasta nosotros algunas preocupaciones. Eleonora llegó al teatro 20 minutos después, encontrando una atmósfera pesada que contrastaba drásticamente con el optimismo de los últimos días. En la sala de reuniones, 5 hombres de traje la esperaban, sus expresiones graves como jueces en un tribunal. Al frente de ellos estaba Augusto Mendoza, presidente del Consejo y uno de los mecenas más influyentes de las artes en la Ciudad de México. Eleonora, siéntese, dijo Mendoza, sin los cumplidos cordiales habituales. Tenemos una situación delicada. Ella se sentó, intentando mantener la compostura, pero presintiendo que su recién descubierta apertura al cambio estaba a punto de ser brutalmente probada. Recibimos informaciones sobre el técnico que usted contrató, continuó Mendoza. Julio Moreno tiene un pasado cuestionable. ¿Cuestionable cómo?, preguntó Eleonora, su voz manteniendo un tono profesional a pesar de la tensión creciente. Eduardo Ferreira, el tesorero del consejo, abrió una carpeta y comenzó a leer. 2 ingresos a la policía por perturbación del orden público durante presentaciones en bares. Una deuda pendiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y más preocupante, fue despedido de su último trabajo fijo en un estudio de grabación por insubordinación. Además, añadió Mendoza, tenemos relatos de que él ha sido demasiado confianzudo con usted. Funcionarios del teatro comentaron sobre conversaciones prolongadas, comportamiento poco profesional. Eleonora sintió la sangre subir al rostro. Comportamiento poco profesional. Él hizo un trabajo excepcional. El sistema de sonido nunca funcionó tan bien. No estamos cuestionando sus habilidades técnicas. Intervino el doctor Carballo, uno de los miembros más conservadores del Consejo. Pero la cuestión es nuestra reputación. La presentación de mañana a la noche reunirá la élite cultural y empresarial de todo México. No podemos darnos al lujo de asociar nuestra orquesta a alguien con ese tipo de historial. ¿Qué tipo de historial?, rebatió Eleonora, sintiendo una indignación creciente. ¿Un músico que trabaja en bares? ¿Alguien que tuvo dificultades financieras? Eso no define su competencia profesional. El silencio constreñidor que se siguió fue quebrado por Mendoza. Eleonora, apreciamos su lealtad a los funcionarios, pero necesita entender que usted no es solo una maestra, es la cara de esta institución. Sus asociaciones reflejan en todos nosotros. ¿Asociaciones?, repitió ella, la palabra saliendo como una pregunta peligrosa. Sabemos que ustedes han pasado tiempo considerable juntos, dijo Ferreira, consultando sus anotaciones. Conversaciones que se extienden más allá de lo necesario, café compartido, reuniones después del horario normal. Para observadores externos puede parecer inadecuado,
La realidad de lo que estaba aconteciendo alcanzó a Eleonora como un golpe físico. Ellos no estaban solo cuestionando la competencia profesional de Julio, estaban insinuando algo sobre la naturaleza de su interacción con él. Y, más doloroso aún, estaban haciendo eso en el día anterior a la presentación más importante de su carrera. ¿Qué ustedes están sugiriendo exactamente?, preguntó ella, su voz baja pero cargada de una furia controlada. No estamos sugiriendo nada, respondió Mendoza cuidadosamente. Estamos solo observando que su reputación, construida a lo largo de años de conducta impecable, no debe ser comprometida por asociaciones cuestionables. Él será despedido hoy, declaró el doctor Carvalho. Ya conseguimos un técnico sustituto, alguien con credenciales apropiadas y referencias impecables. Un día antes de la presentación, Eleonora se levantó abruptamente. Ustedes perdieron completamente el juicio. Él conoce cada detalle del sistema, cada ajuste necesario. Traer a alguien nuevo ahora es un suicidio artístico. Ya decidimos, dijo Mendoza con finalidad. La decisión no está abierta a discusión. Eleonora miró para los 5 hombres y vio en ellos todo contra lo que había luchado inconscientemente la vida toda. La necesidad de mantener apariencias, de sacrificar la substancia por la imagen, de escoger la seguridad previa en detrimento de la excelencia real. Eran hombres que financiaban arte, pero no la comprendían verdaderamente. ¿Y si yo me rehúso?, preguntó ella. El silencio fue elocuente. Finalmente, Mendoza respondió: Eleonora, usted es una excelente maestra, pero maestras pueden ser sustituidas. La reputación de la institución no puede. La amenaza implícita pairó en el aire como una nube tóxica. Años de trabajo, de construcción de su reputación, de dedicación absoluta a la orquesta, todo siendo usado como arma contra ella. Ella salió de la reunión en estado de choque, caminando por los corredores del teatro como una sonámbula. Encontró a Julio en el escenario, haciendo sus ajustes finales, completamente ajeno a la tempestad que se abatía sobre él. «Buenos días, maestra», él dijo con su sonrisa familiar. «¿Todo listo para el gran día?». Eleonora lo observó, sus manos habilidosas trabajando en los equipos, la concentración dedicada en su rostro, la pasión genuina que transparecía en todo que hacía. En pocos días, él había despertado en ella algo que ella pensaba haber perdido para siempre, el recuerdo de por qué habíase apasionado por la música. Y ahora ella tenía que destruir eso. «Julio, necesitamos conversar», dijo ella, su voz trémula a pesar de los esfuerzos para mantenerla firme. Él paró lo que estaba haciendo, percibiendo inmediatamente el cambio en su tono. «¿Qué pasó?». El consejo decidió que sus servicios no son más necesarios. La expresión de él cambió lentamente, pasando de la confusión a la comprensión dolorosa. «Entendí. Déjeme adivinar. No soy adecuado para el ambiente refinado de la filarmónica». Eleonora quería explicar, defenderse, decir que no había sido su decisión, pero las palabras quedaron presas en su garganta. Porque en el fondo, ella sabía que había una elección a ser hecha: desafiar el consejo y arriesgar todo por lo que había descubierto con Julio, o mantener el mundo seguro y controlado que había construido a lo largo de años. Y en aquel momento terrible, cercada por el peso de expectativas y responsabilidades, ella escogió la seguridad. «Lo siento mucho», fue todo que consiguió decir. Julio la miró por un largo momento, y ella vio en él no solo decepción, sino algo peor: comprensión. Él entendía exactamente lo que había acontecido y por qué ella había hecho aquella elección. «Claro que lo siente», dijo él suavemente, comenzando a desconectar sus equipos. «Buena suerte mañana a la noche, maestra. Espero que su presentación sea técnicamente perfecta». La manera como él dijo «técnicamente perfecta»
cortó más hondo que cualquier grito o acusación podría haber hecho. Las horas que se siguieron a la dimisión de Julio fueron las más difíciles de la carrera de Eleonora. El técnico sustituto, Paulo Enríquez, llegó al teatro con una carpeta de credenciales impresionantes y una actitud que inmediatamente la irritó. Él hablaba sobre acústica como si fuera un manual técnico. Ajustaba equipos siguiendo protocolos rígidos y trataba cada pregunta de ella con la deferencia exagerada de quien conocía su reputación, pero no su personalidad. Durante el ensayo de la tarde, Eleonora percibió que algo estaba fundamentalmente errado. El sonido estaba técnicamente correcto, cada frecuencia ajustada de acuerdo con las especificaciones estándar, pero había perdido completamente la vida que Julio había conseguido insuflar en la música. Era como si alguien hubiera drenado el color de una pintura, dejando solo un esbozo en blanco y negro. «Está perfecto, maestra Vargas», declaró Paulo después del ensayo, guardando sus equipos con precisión militar. «Mañana a la noche será un éxito técnico garantizado». «Éxito técnico». Las palabras resonaron en la mente de Eleonora como una sentencia de muerte artística. En aquella noche ella no consiguió ir para casa. Permaneció en el teatro vacío, sentada al piano, intentando dar vida a su composición inédita. Pero cada vez que tocaba, oía solo notas correctas sin alma. Una ejecución perfecta que sonaba como un eco distante de lo que la música debería ser. Era casi medianoche cuando oyó pasos en el corredor. Eleonora erguió la cabeza, esperando ver al guardia nocturno, pero fue su madre, Ingrid Vargas, quien apareció en la puerta del auditorio. «Pensé que estuvieras aquí», dijo Ingrid, caminando lentamente en dirección al escenario. A los 75 años, ella aún mantenía la postura elegante que había transmitido a la hija, pero sus ojos azules cargaban una sabiduría adquirida a través de décadas de observación silenciosa. «Madre, ¿qué está haciendo aquí a esa hora?» «Roberto me llamó. Dijo que usted estaba pasando por un momento difícil». Ingrid se sentó al lado de la hija en el banco del piano. «¿Quiere contarme lo que realmente aconteció?» Eleonora intentó mantener la compostura, pero la presencia gentil de su madre quebró las defensas que había construido a lo largo del día. Las palabras salieron en una torrente emocional. El consejo, Julio, la imposible elección entre su carrera y algo que mal comprendía. Ingrid oyó en silencio, sus manos experimentadas acariciando suavemente las teclas del piano, sin producir sonido. «¿Usted se acuerda de por qué empecé a tocar piano?», preguntó Ingrid cuando Eleonora terminó. «Claro, usted siempre dijo que era para traer belleza al mundo». «No», Ingrid sonrió tristemente. «Empecé a tocar para sobrevivir. Cuando su padre y yo llegamos a México, no teníamos nada. Yo daba clases de piano para niños ricos para pagar el alquiler. Tocaba en casamientos, fiestas, cualquier lugar que pagase. La música no era mi pasión, era mi prisión». Eleonora miró para la madre con sorpresa. Era la primera vez que oía esa versión de la historia. «Durante años, yo odié cada nota que tocaba», continuó Ingrid. «Hasta el día en que conocí a su padre. Él era solo un relojero alemán que había perdido todo en la guerra, pero cuando me oía tocar, sus ojos se llenaban de lágrimas. No porque yo tocaba perfectamente, sino porque él podía oír algo que yo misma había olvidado que existía». «¿Qué?» «Mi alma». Él me recordó de que música sin alma es solo ruido organizado. Ingrid miró directamente en los ojos de la hija. «Ese hombre, Julio, él hizo la misma cosa por usted, ¿no hizo?» Eleonora sintió lágrimas quemando en sus ojos. «Sí, pero ahora es tarde de más. Yo lo despedí. Escogí mi carrera, mi reputación, escogió el miedo», corrigió Ingrid gentilmente. «Y yo entiendo por qué hice la misma elección muchas veces. Pero déjeme contar algo que nunca conté. Hace 40 años tuve que escoger entre la seguridad de un empleo como profesora en un conservatorio prestigioso y la incertidumbre de tocar con su padre en pequeños cafés.
escogí la seguridad. Pero usted y papá fueron felices juntos. Fuimos, pero yo siempre me pregunté cómo habría sido nuestra música juntos. Y cuando él partió, percibí que había desperdiciado años siendo técnicamente perfecta en vez de ser artísticamente verdadera. Eleonora absorbió las palabras de su madre, sintiendo como si una verdad fundamental estuviera siendo revelada. Madre, ¿qué usted haría en mi lugar? Ingrid se levantó y caminó hasta la ventana que daba para la calle. No puedo responder eso por usted, querida. Pero puedo decir una cosa. Mañana a la noche, cuando usted esté en el escenario, va a enfrentar una elección. Puede tocar su composición de la forma que siempre tocó. Perfecta, controlada, segura. O puede tocarla como siente que debería ser tocada, independientemente de lo que otros puedan pensar. ¿Y si dar errado? ¿Y si yo arruinar mi carrera? ¿Y si dar cierto? ¿Y si usted finalmente descubrir quién realmente es como artista? Ingrid volvió para cerca de la hija. Eleonora, usted pasó la vida toda intentando ser la hija que pensó que yo quería que fuese. Disciplinada, perfecta, controlada. Pero ¿sabe lo que yo siempre quise para usted? ¿Qué? Que usted fuese feliz, que su música trajese alegría para usted, no solo para otros. Madre e hija quedaron en silencio por algunos minutos, el peso de las revelaciones pairando en el aire entre ellas. ¿Existe una forma de arreglar las cosas con Julio?, preguntó Eleonora finalmente. Esa es una pregunta que solo usted puede responder, dijo Ingrid, pero puedo decirte dónde él está. Eleonora miró para la madre con sorpresa. Roberto no fue el único que me llamó hoy. Julio también llamó. Quería despedirse y agradecer por todo. Dijo que estaría tocando en El Hijo del Cuervo, en el centro histórico, caso usted quisiese conversar. El corazón de Eleonora aceleró. ¿Él dijo eso? No exactamente con esas palabras, pero después de 45 años, casada con su padre, aprendí a leer entre líneas. Ingrid sonrió. Hombres apasionados raramente dicen directamente lo que sienten. ¿Apasionado?, Eleonora repitió, la palabra sonando extraña en su voz. Querida, yo vi cómo ustedes se miraban. Vi la forma como usted cambió en los últimos días, y vi cómo él miró para usted cuando fue, aunque hoy. Ingrid tocó suavemente el rostro de la hija. Algunos encuentros cambian nuestras vidas. La cuestión es si tenemos coraje de reconocer eso. Eleonora miró para el reloj. 00:15. En menos de 20 horas estaría en el escenario, enfrentando la presentación más importante de su carrera. Pero por la primera vez, percibió que la verdadera cuestión no era si la presentación sería un éxito técnico. Era si ella tendría coraje de ser verdaderamente ella misma. Gracias, madre, dijo ella, abrazando a Ingrid con fuerza. ¿Por qué? Por me recordar de quién yo realmente soy. El Hijo del Cuervo quedaba en una calle estrecha del centro histórico, el tipo de lugar que Eleonora nunca frecuentara en su vida adulta. Las paredes de ladrillo aparente, cubiertas de carteles, de bandas que ella no reconocía, contrastaban drásticamente con los ambientes refinados a los cuales estaba acostumbrada. El olor de cerveza y cigarro se mezclaba con el aroma de antojitos fritos, creando una atmósfera que debería haberla hecho retroceder, pero que, extrañamente, la tranquilizaba. Era casi la 1 de la mañana cuando ella finalmente reunió coraje para entrar. En el pequeño escenario improvisado en el rincón del antro, Julio tocaba guitarra para una platea de tal vez 20 personas. Su voz ronca cargaba una melodía melancólica que Eleonora no conocía, pero que parecía contar la historia de todos los corazones rotos del mundo. Ella se instaló en una mesa en el fondo, esperando que la penumbra la escondiese. Pero cuando la música terminó y los pocos aplausos resonaron por el ambiente, los ojos de Julio encontraron los de ella a través del humo y de la distancia. La sorpresa en su rostro fue rápidamente sustituida por algo que ella no consiguió descifrar completamente.
una mezcla de alegría y dolor que la hizo cuestionar si había sido una buena idea ir hasta allí. Julio guardó la guitarra y caminó hasta su mesa, moviéndose con la misma confianza casual que había demostrado en el teatro, pero con una tristeza en los ojos que no estaba allí antes. No esperaba verla aquí, dijo él, jalando una silla, especialmente en la víspera de su gran noche. Yo no esperaba estar aquí, Eleonora admitió, jugando nerviosamente con la correa de su bolsa. Pero necesitaba... ¿Quería qué? Él preguntó gentilmente, sin prisa. Pedir disculpas, explicar, no sé. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de una vulnerabilidad que ella raramente permitía que otros viesen. Lo que aconteció hoy no fue mi decisión. Bueno, fue, pero no fue lo que yo quería. Julio hizo una señal para el mesero, pidiendo 2 cervezas sin consultarla. Déjeme adivinar. El consejo directivo decidió que yo no era adecuado para el ambiente refinado de la Filarmónica. Mucho equipaje, muchos problemas en el pasado. Ellos hicieron una investigación sobre usted, Eleonora dijo, su voz baja. Dijeron cosas sobre su historial, sobre nuestra interacción. ¿Y usted creyó en ellos? No, ella protestó más alto de lo que pretendía. Quiero decir... No sé, yo estaba con miedo. ¿Con miedo de qué? La pregunta simple atingió el núcleo del problema. Eleonora miró alrededor del antro, para las personas comunes, viviendo sus vidas sin la presión constante de la perfección, y sintió un nudo formándose en su garganta. Con miedo de perder todo por lo que trabajé la vida entera. Con miedo de no ser la persona que todos esperaban que yo fuese. Con miedo de... Ella paró, luchando contra lágrimas que amenazaban derramar. Con miedo de descubrir que tal vez yo no sea realmente buena en lo que hago. Julio quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro. Cuando habló, su voz era más gentil de lo que ella merecía. Eleonora, usted es una de las músicas más talentosas que ya conocí. No técnicamente, aunque sea eso también, sino artísticamente. Existe una pasión en usted que usted pasó años intentando sofocar. Entonces, ¿por qué siento que estoy desmoronando? Porque por la primera vez en la vida, usted está permitiendo que esa pasión respire. Y eso asusta. Las cervezas llegaron, pero ninguno de los dos tocó en el vaso. La honestidad brutal de la conversación creaba una intimidad que Eleonora nunca había experimentado. Julio, yo arruiné todo, dijo ella finalmente. No solo con usted, con mi música, con mi vida. Mañana a la noche voy a subir en aquel escenario y tocar mi composición de la misma forma temerosa y controlada que siempre toco. Y va a ser técnicamente perfecta y completamente sin vida. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es lo que sé hacer, es quien yo soy. La frustración explotó en su voz. Usted no entiende. Usted puede improvisar, puede fallar, puede intentar cosas nuevas porque no tiene nada que perder. Yo tengo una reputación, responsabilidades, expectativas de centenas de personas. ¿Y eso le hace feliz? La pregunta quedó suspensa en el aire entre ellos como una acusación. Eleonora percibió que no conseguía responderla. No. Ella susurró finalmente. Pero por lo menos es seguro. Julio se inclinó para frente, su voz quedando más intensa. Eleonora, ¿usted quiere saber cuál es la diferencia entre nosotros dos? No es que yo no tenga nada que perder. Es que yo descubrí que vivir con miedo de perder es peor que perder de verdad. Fácil hablar cuando usted no construyó una carrera entera basada en nunca fallar. Y difícil hablar cuando usted construyó una vida entera basada en nunca realmente vivir. Él retrucó. El comentario dolió más de lo que cualquier crítica técnica que ella ya había recibido. Porque era verdad. Entonces, ¿qué usted quiere que yo haga?, preguntó ella, su voz quebrando. ¿Que yo tire fuera todo por lo que trabajé? ¿Que yo arruine la presentación más importante de mi carrera por una chance de... ¿de qué? ¿De descubrir que tal vez yo sea un fraude? Yo quiero que usted pare de tener tanto miedo de ser humana.
Julio extendió la mano a través de la mesa, tocando suavemente los dedos de ella. El contacto fue como un choque eléctrico, despertando sentimientos que ella había enterrado tan profundamente que casi olvidara su existencia. Eleonora, usted no es un fraude. Usted es una mujer extraordinaria que fue enseñada a creer que perfección es más importante que autenticidad. Pero su música, cuando usted realmente se entrega a ella, es la cosa más bonita que ya oí. Las lágrimas que ella había reprimido la noche entera finalmente escaparon, rodando silenciosamente por sus mejillas. Yo no sé cómo ser diferente de lo que siempre fui, ella confesó. Nadie está pidiendo para usted ser diferente. Estoy pidiendo para usted ser más usted misma. Eleonora miró para Julio, para ese hombre que había virado su vida de cabeza para abajo en menos de una semana, y percibió que estaba en el punto de no retorno. Podía volver para casa, dormir algunas horas, despertar mañana y hacer la presentación más segura y técnicamente perfecta de su vida. Podía mantener su reputación intacta, sus responsabilidades cumplidas, su vida perfectamente controlada. O podía saltar en el abismo y descubrir quién realmente era cuando paraba de intentar ser quien otros esperaban que fuese. Yo estoy apavorada, ella admitió. Yo sé, Julio respondió apretando suavemente su mano, pero a veces el miedo es la única cosa que nos separa de nuestra verdadera vida. En aquel antro sucio y ruidoso, cercada por personas que vivían sin la presión sofocante de la perfección, Eleonora Vargas enfrentó la verdad más asustadora de su vida. Tal vez fuese hora de parar de vivir con miedo de vivir. Eleonora despertó el sábado con una claridad mental que no experimentaba hacía años. La noche en el antro había terminado tarde, pero ella había dormido profundamente por la primera vez en semanas. No había llegado a ninguna decisión definitiva sobre lo que haría en la presentación de aquella noche, pero algo fundamental había cambiado en su interior. El miedo aún estaba allí, pero ahora era acompañado por una determinación creciente que ella mal reconocía. Llegó al teatro a las 9 de la mañana, 3 horas antes del ensayo general. Los corredores estaban vacíos, creando un silencio que parecía cargar el peso de todas las decisiones que ella necesitaba tomar. Se dirigió directamente al escenario, donde Paulo Enríquez ya trabajaba en sus ajustes finales. «Buenos días, maestra Vargas», él dijo con su deferencia habitual. «Todo preparado para esta noche. El sonido está exactamente dentro de las especificaciones técnicas estándar». Eleonora observó al hombre trabajando con precisión mecánica, ajustando equipos de acuerdo con manuales y protocolos. Era competente, confiable, exactamente el tipo de profesional que el consejo aprobaría, y completamente incapaz de transformar sonido en música viva. «Paulo, me gustaría hacer algunos ajustes», dijo ella. «Claro, maestra. ¿Qué tipo de ajustes?». Eleonora hesitó. Ella no tenía conocimiento técnico suficiente para explicar lo que quería. Sabía solo cómo debería sonar, no cómo hacer con que sonase así. «Quiero que el sonido tenga más respiración, más espacio entre las notas». Paulo la miró con confusión educada. «Puedo disminuir la compresión si prefiere. Eso dará más dinámica al audio». «No es eso», ella dijo frustrada. «Es más orgánico, como si la música tuviese vida propia». «Entiendo», respondió Paulo, claramente no entendiendo nada. «Voy a hacer algunos ajustes y la señora puede decirme lo que piensa». Pero Eleonora sabía que no funcionaría. Paulo era técnicamente competente, pero no tenía oídos para lo que ella estaba intentando alcanzar. Apenas Julio poseía esa sensibilidad, esa capacidad de traducir emoción en configuraciones técnicas. Durante el ensayo general de la tarde, sus sospechas se confirmaron. La orquesta tocó impecablemente, cada músico cumpliendo su parte con la precisión esperada. El sonido estaba técnicamente correcto, equilibrado, profesional, pero faltaba completamente el alma que había comenzado a emerger durante los días de trabajo con Julio.
Cuando llegó el momento de su composición inédita, Eleonora subió al escenario con el corazón pesado. Se sentó al piano y comenzó a tocar, siguiendo exactamente las anotaciones que había hecho en la partitura. Cada nota salió perfecta, cada dinámica precisamente ejecutada. Era una demostración magistral de técnica pianística y era completamente vacía. Cuando terminó, el aplauso educado de la orquesta y de la pequeña platea de invitados especiales resonó por el teatro. Ella vio aprobación en los rostros, satisfacción profesional, la certeza de que la noche sería un éxito artístico y social. Pero en el fondo del auditorio, su madre la observaba con una expresión de tristeza comprensiva que dolió más que cualquier crítica. «Perfecto, maestra», declaró Paulo después del ensayo. «Esta noche será un triunfo técnico». Eleonora asintió y sonrió, pero por dentro sentía como si estuviese preparando para su propio funeral artístico. A las 5 de la tarde, comenzó a prepararse para la presentación. Vistió el vestido negro elegante que siempre usaba en ocasiones formales. Prendió el cabello en el moño impecable que se había convertido en su marca registrada. Aplicó el maquillaje sutil que realzaba sus trazos sin llamar atención excesiva. En el espejo veía la imagen de la maestra respetada que el mundo esperaba ver. Pero por detrás de los ojos azules perfectamente maquillados, una batalla feroz estaba siendo trabada. A las 6:30, los invitados comenzaron a llegar. A través de la cortina del backstage, Eleonora observaba la élite cultural y empresarial de la Ciudad de México ocupando sus lugares. Reconoció rostros familiares, críticos musicales influyentes, mecenas de las artes, empresarios que financiaban proyectos culturales, políticos que apoyaban iniciativas artísticas. En el palco principal, los miembros del consejo directivo ocupaban sus lugares de honra. Augusto Mendoza ajustando su corbata con satisfacción visible. Ellos habían vencido. El orden había sido restaurado, la respetabilidad mantenida, los riesgos eliminados. A las 7:15, faltando apenas 15 minutos para el inicio, Eleonora sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Confíe en su música. Confíe en sí misma. Sus manos temblaron al leer las palabras. Julio estaba allá, en algún lugar. Tal vez del lado de fuera del teatro. Tal vez asistiendo por la transmisión online que siempre hacían de las presentaciones especiales. De alguna forma, él sabía que ella necesitaba oír aquello. Guardó el teléfono y caminó hasta el escenario para el calentamiento final. Los músicos de la orquesta la cumplimentaron con el respeto habitual, pero ella percibió algo diferente en sus miradas. Conocíanla hacía años, sabían reconocer sus matices emocionales e intuían que algo importante estaba por acontecer. A las 7:25, Roberto Silva apareció en el backstage. 5 minutos, maestra. Eleonora asintió, pero no se movió. Quedó parada en la semioscuridad del backstage, oyendo los murmullos de la platea expectante, sintiendo el peso de todas las expectativas que cargaba. Por la primera vez en su vida adulta, estaba a punto de subir en un escenario sin saber exactamente lo que iría a hacer. Podía seguir el plan original, tocar su composición como había ensayado, mantener la seguridad, preservar su reputación. Era la elección lógica, la elección sensata. O podía hacer algo que nunca había hecho, confiar completamente en su intuición artística, independientemente de las consecuencias. «Maestra», Roberto la llamó suavemente, «está en la hora». Eleonora respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuese la primera vez. A través de la cortina podía ver las luces del escenario esperando por ella, la orquesta en posición, la platea en expectativa silenciosa. Caminó en dirección al escenario,
cada paso resonando como una decisión irreversible. Cuando las luces la iluminaron y los aplausos comenzaron, ella sabía que los próximos minutos definirían no solo su carrera, sino quién ella realmente era como artista y como persona. La batalla final estaba a punto de comenzar, y de esta vez ella lucharía por su alma. Los aplausos cesaron y el teatro sumergió en un silencio expectante. Eleonora caminó hasta el centro del escenario, sus pasos resonando suavemente en el piso de madera pulida. Paró delante del piano de cola, sus manos pairando sobre las teclas familiares, y por un momento que pareció eterno, simplemente respiró. En la platea, centenas de rostros la observaban. En el palco principal, los miembros del consejo directivo aguardaban la confirmación de que habían tomado la decisión correcta. Su madre, sentada en la tercera fila, le ofreció una sonrisa alentadora que cargaba décadas de amor y comprensión. Eleonora cerró los ojos y por la primera vez en años no pensó en técnica, en expectativas o en reputación. Pensó solo en la música, no como una ciencia a ser dominada, sino como un lenguaje para expresar todo que había guardado dentro de sí por tanto tiempo. Cuando comenzó a tocar, sus manos encontraron las teclas con una suavidad que sorprendió hasta mismo ella. Las primeras notas de su composición emergieron diferentes, más lentas, más contemplativas, como si estuviesen descubriendo su propia existencia. Ella no estaba siguiendo la partitura anotada meticulosamente, estaba siguiendo su corazón. La melodía que nació bajo sus dedos contaba una historia que ella nunca había permitido que fuese oída. Era la historia de una muchacha que amaba la música más que cualquier cosa en el mundo, que había crecido creyendo que perfección era sinónimo de amor, que había construido una prisión dorada alrededor de su propia pasión. Conforme la música se desarrollaba, Eleonora sintió algo extraordinario acontecer. Los músicos de la orquesta, que conocían cada uno de sus manierismos artísticos, comenzaron a responder no a lo que estaba escrito en sus partituras, sino a lo que sentían fluyendo de ella. El primer violín abandonó sus anotaciones técnicas y siguió la emoción de la melodía. Los metales encontraron una suavidad que nunca habían explorado. Los timbales susurraron en vez de anunciar. En la cabina de sonido, Paulo Enríquez miraba confuso para sus equipos. El sonido que estaba siendo producido no correspondía a ninguna de sus configuraciones técnicas, pero de alguna forma sonaba perfecto. Era como si la propia música estuviese encontrando su camino a través de los altavoces, independientemente de ajustes electrónicos. La platea, inicialmente rígida en sus expectativas formales, comenzó a relajarse. Eleonora podía sentir el cambio en la energía del ambiente, personas parando de verificar teléfonos, críticos soltando plumas, la atención colectiva se concentrando no en el juicio, sino en la experiencia pura de ser tocado por la música. Cuando llegó el momento del clímax de su composición, Eleonora hizo algo que nunca había hecho en público. Improvisó. Sus manos encontraron notas que no estaban en la partitura original. Crearon pasajes que nacieron directamente de su alma. Era arriesgado, imprevisible, completamente fuera de control. Era absolutamente perfecto. La música alcanzó un crescendo que no era técnicamente virtuosístico, pero emocionalmente devastador. Eleonora sintió lágrimas rodaren por su rostro mientras tocaba, no de tristeza, sino de una liberación que había aguardado décadas para acontecer. Estaba finalmente permitiendo que su verdadera voz artística fuese oída. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio del teatro, nadie se movió. Por largos segundos, 400 personas permanecieron inmóviles, procesando lo que habían acabado de experimentar.
Entonces, del fondo del auditorio, comenzó un aplauso diferente de cualquiera que Eleonora ya había recibido. No era el aplauso educado de la aprobación técnica, sino la explosión emocional de personas genuinamente tocadas. La platea se levantó como una ola, los aplausos creciendo en intensidad y calor. Eleonora vio lágrimas en los ojos de críticos experimentados, sonrisas emocionadas en rostros que normalmente mantenían compostura profesional. Su madre lloraba abiertamente, orgullosa no de la técnica impecable de su hija, sino del coraje que ella había demostrado. En el palco principal, los miembros del consejo directivo parecían desconcertados. Aquello no era lo que habían planeado. No seguía los protocolos que conocían, pero mismo ellos no podían negar el impacto de lo que habían presenciado. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron, Eleonora se aproximó del micrófono. Su voz, normalmente controlada y formal, salió suave y auténtica. Quiero agradecer a todos ustedes por me permitir compartir no solo mi música, sino mi verdad. Y quiero agradecer especialmente a alguien que me enseñó que música perfecta no es aquella ejecutada sin errores, sino aquella tocada sin miedo. Ella buscó en la platea, aunque supiese que Julio probablemente no estaba allá, pero sus palabras volaron a través de las transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, donde personas ya comenzaban a compartir vídeos de la presentación, hasta encontrar en quién necesitaba oírlas. En la semana que se siguió, algo extraordinario aconteció. Vídeos de la presentación de Eleonora se esparcieron por internet, no por los círculos elitistas de la música clásica, sino entre personas comunes que fueron tocadas por la humanidad cruda de su música. Críticos de importantes vehículos escribieron reseñas que hablaban no solo de técnica, sino de alma artística. El consejo directivo, enfrentando una reacción pública abrumadoramente positiva, silenciosamente, abandonó cualquier idea de censurar a Eleonora. En verdad, descubrieron que la humanización de su estrella maestra había tornado la orquesta más accesible y popular de lo que nunca. 2 meses después, Eleonora encontró a Julio nuevamente. De esta vez, fue ella quien lo procuró, apareciendo en el antro donde él tocaba con un violín en las manos. «Pensé que tal vez podríamos hacer música juntos», dijo ella, una sonrisa tímida pero genuina iluminando su rostro. «Quiero decir, si usted no se importar con una maestra que aún está aprendiendo a improvisar». Julio sonrió de vuelta, la misma sonrisa que había despertado algo en ella semanas atrás. «Adoro enseñar novatos». Ellos tocaron juntos en aquella noche, su técnica clásica entrelazando con la creatividad espontánea de él, creando algo que ninguno de los dos podría haber alcanzado solo. Era imperfecto, experimental, completamente fuera de los patrones que ella conocía. Era la música más bonita que ya había hecho. 6 meses después, Eleonora Vargas y Julio Moreno estaban no solo haciendo música juntos, sino construyendo una vida juntos. Ella había aprendido que amor, como música, florece mejor cuando se permite ser imperfecto. Él había descubierto que estructura, cuando combinada con pasión, puede crear algo aún más poderoso que la improvisación pura. Y juntos descubrieron que las armonías más bellas nacen cuando 2 almas diferentes deciden crear algo mayor que la suma de sus partes individuales. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Eleonora los haya tocado profundamente, recordándonos de que la verdadera perfección está en abrazar nuestra humanidad. Para continuar explorando historias que celebran el coraje de ser auténtico, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente conmovedoras sobre amor, música y autodescubierta. Encuentren esa selección cliqueando a su izquierda.
Si la historia de Eleonora y Julio resonó en sus corazones, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la belleza compleja de la experiencia humana, recordándonos de que a veces es preciso quebrar las reglas de la perfección para encontrar la verdadera armonía de la vida. No pierdan nuestros próximos contenidos y compartan en los comentarios sus propias historias de coraje y transformación. Esperamos ustedes.